Sara Martínez parecía una clienta más en la cafetería del centro ese martes por la mañana. Su cabello castaño estaba atado en una cola de caballo sencilla y vestía unos vaqueros descoloridos con un suéter holgado que ocultaba los músculos magros que había debajo. A sus 32 años había aprendido a mimetizarse con la multitud para hacerse invisible cuando era necesario. Era una habilidad que la había mantenido con vida durante 8 años como Navy SEAL y en innumerables misiones y lugares que la mayoría de la gente no podía encontrar en un mapa. Pidió su café negro habitual y encontró una mesa en un rincón desde donde poder observar la entrada. Los viejos hábitos nunca morían, especialmente para alguien que había pasado años en territorio hostil donde la persona equivocada que cruzaba una puerta podía significar la diferencia entre volver a casa y no volver a ver a la familia nunca más. La cafetería era ahora su ritual semanal, una forma de sentirse normal en un mundo que parecía demasiado tranquilo después de la adrenalina constante de la vida militar. El barista, un joven de cabello azul brillante y múltiples piercings, sonrió mientras le traía café. «Aquí tiene, señora, lo mismo de siempre». Sara asintió en agradecimiento y lo vio regresar al mostrador. Ella había estado viniendo aquí durante 6 meses desde que se mudó a la ciudad, y el personal la conocía como la mujer tranquila que siempre se sentaba sola, nunca causaba problemas y daba buenas propinas. Lo que no sabían era que Sara había sido dada de baja de la Marina hacía apenas 8 meses después de una misión en Europa del Este que había salido mal. Había salvado a todo su equipo, pero el coste físico y mental había sido demasiado. El médico dijo que sus reflejos aún eran perfectos y su pensamiento táctico más agudo que nunca, pero las pesadillas y el estado de alerta constante la estaban agotando. Entonces, ella aceptó una baja honorable y trató de construir una vida civil en una ciudad donde nadie conocía su pasado. La transición había sido más difícil que cualquier misión que hubiera completado jamás. En el ejército, cada día tenía un propósito, una estructura y objetivos claros. Aquí, trabajó a tiempo parcial en un gimnasio local enseñando clases de defensa personal a mujeres, pero se sentía vacío comparado con el trabajo que solía hacer. Las mujeres en sus clases pensaban que ella era simplemente otra instructora de fitness que había aprendido algunas artes marciales. No tenían idea de que ella podía matar a una persona de 12 maneras diferentes con sus propias manos, o que una vez había pasado 3 semanas detrás de las líneas enemigas con nada más que un cuchillo en su entrenamiento. Sara tomó un sorbo de café y observó a la multitud de la mañana. Los trabajadores de oficina se apresuraron a tomar su dosis de cafeína antes de dirigirse a sus trabajos en las torres de cristal que dominaban el horizonte de la ciudad. Los estudiantes de la universidad cercana charlaban en voz alta sobre los exámenes y los planes para el fin de semana. Algunos clientes habituales mayores estaban sentados leyendo el periódico y discutiendo el tiempo. Todo era normal, tranquilo, ordinario. Casi se perdió la tensión cuando empezó. Años de entrenamiento le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, a notar cuando algo andaba mal antes de que alguien más se diera cuenta del peligro presente. El hombre que entró a la cafetería exactamente a las 9:15 se movió de manera diferente a los demás clientes. Sus ojos recorrieron la habitación en un patrón que sugería conciencia táctica. Su chaqueta estaba cerrada a pesar de la cálida mañana, y mantenía su mano derecha cerca de su cintura de una manera que hizo que los instintos de Sara gritaran advertencia. El hombre era de estatura media, con cabello oscuro y un rostro que sería olvidable en cualquier multitud. Se dirigió al mostrador y pidió un café sencillo, pero Sara notó que él no quitaba la vista de las salidas de la sala. Cuando el barista se giró para preparar su bebida, la mano del hombre se movió dentro de su chaqueta por un instante. Fue suficiente para que Sara confirmara lo que su instinto le había estado diciendo desde que entró. Ella permaneció completamente quieta, mientras su entrenamiento tomaba el control. Años de operaciones le habían enseñado que la primera regla para mantenerse con vida era nunca revelar lo que sabía hasta que tuviera que actuar. El hombre recogió su café y se trasladó a una mesa cerca del centro de la habitación, posicionándose donde pudiera ver a todos. Sara lo observó a través de su visión periférica, mientras fingía revisar su teléfono. Durante los siguientes 10 minutos entraron 3 clientes más y el nivel de ansiedad de Sara aumentó con cada uno. Los dos estaban claramente juntos, una pareja joven que parecía genuinamente concentrada el uno en el otro en su próximo día. Pero la tercera persona,
Una mujer de unos 40 años vestida con traje se movía con la misma conciencia decidida que el primer hombre. Cuando ordenó su bebida, se posicionó en el extremo opuesto de la habitación. Pero Sara pudo ver que ambos estaban viendo las mismas cosas. El barista continuó trabajando, completamente inconsciente de que algo había cambiado. Los demás clientes charlaban y reían, perdidos en sus propios mundos. Sara se dio cuenta de que tal vez era la única persona en la habitación que entendía que algo estaba por suceder. Y fuera lo que fuese, gente inocente iba a quedar atrapada en el medio. Ella comenzó a planificar. La cafetería tenía 2 salidas, la puerta principal y una salida de emergencia trasera que conducía a un callejón. Había aproximadamente 20 clientes repartidos por todo el espacio, además de 3 miembros del personal detrás del mostrador. Si comenzaran los disparos, la mayoría de la gente entraría en pánico y correría hacia la salida principal, creando un cuello de botella que podría resultar mortal. El mostrador proporcionaba cierta cobertura, pero los grandes ventanales de la tienda dejaban a todos expuestos a cualquiera que estuviera afuera. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto, pero ella lo ignoró. Toda su atención estaba centrada en las 2 personas que no pertenecían allí y en la creciente certeza de que lo que estuvieran planeando sucedería pronto. Ella podía sentir la calma familiar invadiéndola. El mismo estado mental que la había llevado a superar situaciones imposibles cuando las vidas dependían de su capacidad de pensar con claridad bajo presión. El reloj de la pared marcaba las 9:28. Sara terminó su café y esperó. En su experiencia, operaciones como esta solían tener un tiempo específico, y algo en la forma en que ambos sospechosos miraban sus relojes le decía que el momento se acercaba. Metió la mano en su bolso y sintió el peso familiar de la pistola compacta que todavía llevaba a pesar de intentar vivir una vida civil normal. Algunos hábitos eran demasiado importantes para romperlos, especialmente cuando tus instintos nunca se habían equivocado respecto de peligro. El barista de pelo azul se rió de algo que dijo su compañero de trabajo. Completamente inconsciente de que su tranquila mañana estaba a punto de convertirse en algo muy diferente, Sara respiró lentamente y se preparó para lo que viniera después. Sabiendo que en unos minutos estas inocentes personas podrían descubrir que en su tranquila cafetería contenía a alguien muy diferente de quien pensaban que era. Exactamente a las 9:30, el hombre cerca del centro de la habitación se levantó y caminó hacia el mostrador. Sara lo observó mientras se acercaba al barista de cabello azul, quien lo miró con la misma sonrisa amistosa que le daba a cada cliente. Pero en lugar de hacer otro pedido, el hombre metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola negra. «Que nadie se mueva», dijo con una voz tranquila pero que transmitía absoluta autoridad. «Esto es un robo. Quédense todos donde están». La cafetería estalló en caos. Varios clientes gritaron. Una mujer cerca de la ventana dejó caer su taza, arrojando café y piezas de cerámica al suelo. El anciano que leía el periódico intentó levantarse, pero se quedó paralizado cuando la mujer de traje también sacó un arma y apuntó en su dirección. «Dije, nadie se mueve». El primer pistolero repitió, ahora con voz más fuerte y con las manos donde podía verlas. «Cualquiera que intente ser un héroe recibirá un disparo». Sara permaneció completamente quieta en su rincón, mientras su mente catalogaba automáticamente todo lo que observaba. La pistola del hombre era una Glock 19 con cargador de capacidad estándar, probablemente cargada con 15 balas. Lo sostuvo correctamente, lo que sugería entrenamiento, pero su postura era demasiado rígida, lo que indicaba nerviosismo. La mujer tenía un arma más pequeña, posiblemente una 380, y estaba sudando a pesar del aire acondicionado. Eran profesionales, pero no de élite. Era lo suficientemente peligroso como para herir a la gente, pero tenían debilidades que ella podía explotar. El barista de cabello azul levantó las manos sobre su cabeza. Su rostro estaba pálido de terror. «Por favor, no lastimen a nadie», dijo. «Te daremos lo que quieras, muchacho inteligente», dijo el hombre. «Abra la caja registradora. Todo el dinero va en una bolsa. Sin alarmas, sin botones de pánico, sin movimientos bruscos». Sara contó los rehenes mientras el barista manipulaba la caja registradora. En total 23 personas, incluido el personal. La mayoría estaban acurrucados en el suelo o presionados contra las paredes, demasiado asustados para moverse. Algunos lloraban en silencio.
La joven pareja que había entrado junta se tomaba de las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Todos miraban a Pistolero excepto Sara, que mantenía la mirada baja mientras usaba su visión periférica para seguir cada movimiento. La mujer armada se acercó al grupo de clientes que estaban cerca de las ventanas. «Teléfonos en el suelo», ordenó. «Todos ustedes los deslizan hacia mí. Cualquiera que intente pedir ayuda se arrepentirá». Uno a uno, la gente comenzó a colocar sus teléfonos en el suelo y a alejarlos. Sara dudó por un momento, luego sacó su teléfono y lo dejó como todos los demás. Necesitaba mantener su cobertura hasta que tuviera una oportunidad clara de actuar. 2 sospechosos armados significaban que tendría que neutralizarlos ambos simultáneamente o correr el riesgo de que uno de ellos lastimara a personas inocentes mientras ella se ocupaba del otro. El barista logró abrir la caja registradora con manos temblorosas. «Son unos $300», dijo. «Es todo lo que tenemos». «¿300?» La voz del hombre transmitía decepción y enojo. «Eso es todo. Hacemos depósitos cada pocas horas», explicó rápidamente el barista. La mañana no ha sido lo suficientemente agitada como para permitir acumular más efectivo. Sara vio que el hombre apretaba más el arma. Los criminales decepcionados eran criminales impredecibles, y lo impredecible significaba peligroso para todos los que estaban en la sala. Comenzó a calcular distancias y ángulos. El hombre estaba aproximadamente a 12 pies de distancia, parcialmente alejado de ella mientras concentraba en la caja registradora. La mujer estaba a 15 pies de distancia y tenía una vista clara de la mayor parte de la habitación, pero su atención estaba dividida entre observar a los rehenes y mirar a su pareja. «Revisa la caja fuerte», le ordenó el hombre al barista. «Tiene que haber más dinero en alguna parte». «No tengo la combinación», dijo el barista con la voz quebrada por el miedo. «Solo lo tiene la gerente y no llegará hasta esta tarde». La mujer armada se acercó a una anciana que lloraba en silencio cerca de la ventana. «Tal vez necesitemos motivarlos», sugirió, presionando el cañón de su pistola contra la sien de la mujer. La anciana gimió y varios otros clientes jadearon horrorizados. Sara sintió que su entrenamiento tomaba el control total. La situación había escalado más allá de un simple robo hasta convertirse en una amenaza inmediata a la vida de personas inocentes. Era hora de actuar. Ella movió lentamente su mano hacia su bolso, manteniendo el movimiento oculto debajo de la mesa. Sus dedos encontraron la empuñadura de su pistola oculta, una Sig Sauer compacta que podía sacar y disparar en menos de 2 segundos. Pero necesitaba que ambos pistoleros estuvieran en posiciones óptimas antes de moverse. En su entrenamiento militar lo llamaban el momento de máxima ventaja. Cuando todos los factores se alinean para dar a los buenos la mejor posibilidad de éxito con el mínimo riesgo para la gente inocente. «Por favor», dijo el barista de cabello azul, mientras lágrimas corrían por sus mejillas. «No le hagas daño. Encontraré el dinero de alguna manera». «Tienes 30 segundos», dijo el hombre, mirando su reloj. «Entonces mi compañero empieza a dar ejemplos». Sara contaba los segundos en su cabeza mientras observaba a ambos sospechosos. El hombre se había relajado un poco, confiado en que tenía control de la situación. La mujer estaba concentrada en amenazar al anciano rehén, con su arma presionada firmemente contra la cabeza de la víctima. Ninguno de los dos prestaba atención a la mujer tranquila en la esquina, que no había dicho una palabra desde que comenzó el robo. «Quedan 20 segundos». El barista buscaba frenéticamente detrás del mostrador cualquier cosa que pudiera satisfacer al pistolero. Otros empleados tenían las manos levantadas y presionadas contra la pared, demasiado aterrorizados para moverse. Los clientes permanecieron apiñados donde quiera que estuvieran cuando aparecieron las armas por primera vez. 15 segundos. Sara cambió su peso ligeramente, preparándose para moverse. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable y su respiración controlada. Para esto la habían preparado 8 años de entrenamiento militar de élite. El momento en que decisiones tomadas en fracciones de segundo determinaron quién vivía y quién moría. 10 segundos. La mujer armada presionó su arma con más fuerza contra la cabeza de la anciana. «El tiempo casi se acaba», le gritó a su compañero. 5 segundos. La mano de Sara se cerró alrededor de la empuñadura de su pistola. Ella tuvo una oportunidad de salvar a estas personas. Una oportunidad de utilizar habilidades que la mayoría de ellos nunca entenderían o apreciarían. En su mente,
Podía ver exactamente cómo se desarrollarían los siguientes 30 segundos. Cada movimiento calculado y preciso. «Se acabó el tiempo», anunció el hombre. El dedo de la mujer armada se movió hacia el gatillo y Sara se puso en movimiento. Sara se movió con la fluida precisión de alguien que había entrenado para exactamente ese momento miles de veces en un movimiento continuo. Sacó su pistola oculta mientras se levantaba de su silla y rodaba hacia su izquierda detrás de una mesa volcada. Todo el movimiento tomó menos de 3 segundos. Y cuando los dos pistoleros se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ella ya los tenía a ambos en la mira. «Bajen las armas», ordenó, y su voz tenía la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido bajo fuego. «Hazlo ahora». El hombre del mostrador se giró hacia ella, levantando su Glock, pero Sara ya se estaba moviendo. Ella le metió 2 balazos en el centro del pecho antes de que pudiera completar su giro. El sonido de los disparos en el espacio cerrado era ensordecedor, y varios rehenes gritaron cuando el hombre se desplomó detrás del mostrador. La mujer armada dudó durante medio segundo crítico, dividida entre amenazar a su anciano rehén y enfrentarse a esta nueva amenaza. Esa vacilación le costó todo. El tercer disparo de Sara la alcanzó en el hombro, alejándola de la mujer aterrorizada y haciendo que su pistola se estrellara en el suelo. «¡Quédense abajo!», gritó Sara a los rehenes mientras avanzaba, apuntando con su arma a la mujer herida. «Todos abajo hasta que les diga que es seguro». El enfrentamiento había durado menos de 10 segundos. El primer pistolero estaba inmóvil en el suelo, claramente muerto. La mujer se retorcía de dolor, agarrándose el hombro, pero aún respiraba. Sara apartó el arma de la mujer de una patada y comprobó que no representaba ninguna amenaza adicional. «Les dispararon», dijo la camarera de pelo azul, mirando a Sara conmocionada. «Están sangrando». Sara bajó la vista y vio que el disparo descontrolado de la mujer le había rozado el brazo izquierdo, rasgando su suéter y dejando un surco superficial en el músculo. Había estado tan concentrada en neutralizar las amenazas que ni siquiera sintió el impacto. «No es nada», dijo, manteniendo su arma lista mientras observaba la habitación en busca de otros peligros potenciales. «Todos mantengan la calma. La situación está bajo control». Pero incluso mientras hablaba, Sara podía oír sirenas a lo lejos. Alguien debía de haber activado una alarma silenciosa o una llamada, en busca de ayuda antes de que comenzara el robo. En cuestión de minutos, la cafetería estaría repleta de policías que querrían respuestas sobre lo que acababa de ocurrir y cómo un civil había podido enfrentarse a 2 delincuentes armados con tanta eficacia. La anciana amenazada sollozaba de alivio e intentaba agradecer a Sara. Pero Sara ya pensaba en las complicaciones que estaban a punto de surgir. La policía local no iba a aceptar sin más que una mujer que daba clases de defensa personal en un gimnasio llevara un arma oculta y poseyera la habilidad para resolver una toma de rehenes con precisión quirúrgica. «Señora», dijo uno de los clientes más jóvenes, con la voz temblorosa a preguntar, «¿Quién es usted?». Sara ignoró la pregunta y se acercó a ver al pistolero herido. La mujer perdía sangre, pero sobreviviría si recibía atención médica rápidamente. Sara usó servilletas de una mesa cercana para aplicar presión sobre la herida, con movimientos eficientes y prácticos. «Nos salvaste», dijo la camarera, mirándola con una mezcla de gratitud y confusión. «Salvaste a todos». «Pero, ¿cómo sabías qué hacer?». Las sirenas se acercaban. Ahora, Sara podía ver destellos de luz a través de los grandes ventanales de la cafetería. Tenía quizás 2 minutos antes de que llegaran los primeros agentes. 2 minutos para decidir cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. «Escuche con atención», le dijo al barista. «Cuando llegue la policía, dígales exactamente lo que pasó. Entraron 2 personas armadas. Amenazaron a todos y pude detenerlos. Eso es todo lo que necesita decir». «Pero usted no es una clienta normal», dijo la anciana, recomponiéndose lo suficiente para hablar. «La gente normal no hace lo que usted acaba de hacer. La gente normal no lleva armas ni dispara con tanta precisión». Sara sintió el peso familiar de su pasado presionando sobre la vida sencilla que había estado intentando construir. Cada persona en esa sala era ahora testigo de capacidades que ella esperaba mantener ocultas. Las preguntas comenzarían de inmediato y se complicarían a medida que los investigadores indagaran más en sus antecedentes.
El primer coche patrulla se detuvo en la calle, seguido rápidamente por dos más. Sara vio a los agentes tomando posiciones alrededor del edificio, siguiendo los protocolos estándar para responder a informes de disparos. Durante su carrera militar, había trabajado con suficientes agentes del orden como para saber exactamente cómo se desarrollaría esto. «Baja el arma», se dijo a sí misma, sabiendo que ser encontrada armada cuando entraran los agentes lo complicaría todo. Colocó cuidadosamente su pistola sobre el mostrador, donde sería visible, pero claramente no estaría en su poder. «Manos arriba, todos», se oyó la voz amplificada desde afuera. «Aquí la policía. Vamos a entrar». Sara levantó las manos como todos los demás, pero su mente ya estaba analizando los desafíos que se avecinaban. El tiroteo había sido completamente justificado, y probablemente había salvado varias vidas. Pero explicar cómo un civil había podido responder con tanta eficacia requeriría revelar partes de su servicio militar que prefería mantener en privado. Los primeros agentes en cruzar la puerta se movieron con precisión táctica, con las armas desenfundadas y listas. Evaluaron rápidamente la escena, notando los dos sospechosos caídos en la habitación llena de rehenes aterrorizados pero ilesos. «¿Quién disparó?», preguntó el agente al mando. Varias voces señalaron a Sara, y ella asintió en señal de reconocimiento. «Las armas están en el mostrador», dijo con calma. «El sospechoso masculino es fallecido. La mujer tiene una herida en el hombro y necesita atención médica». El agente la miró con la misma expresión que había visto en los rostros de los clientes de la cafetería. Una mezcla de confusión y reconocimiento de que algo en esta situación no cumplía con sus expectativas. «Señora, necesito que salga conmigo», dijo. «Tenemos algunas preguntas». Sara asintió y se dirigió a la puerta, sabiendo que la vida sencilla que había estado intentando construir estaba a punto de volverse mucho más complicada. Detrás de ella, podía oír a los demás clientes hablando entre ellos, intentando procesar lo que habían presenciado y averiguar quién era realmente la mujer silenciosa en la esquina. Al salir a la luz de la mañana, Sara vio que la respuesta policial fue mayor de lo que esperaba. Varios coches patrulla, una ambulancia y lo que parecía un vehículo sin distintivos de un detective estaban reunidos frente a la cafetería. Esto no iba a ser una simple declaración y liberación. «Señora», dijo el agente a cargo, «voy a necesitar ver una identificación y luego tendremos una conversación muy detallada sobre lo que sucedió allí». El detective Marcus Rodríguez había estado. Llevaba 15 años investigando crímenes y nunca había visto nada parecido. El informe inicial describía un simple robo que salió mal, pero las pruebas en la escena contaban una historia mucho más compleja. Los dos sospechosos habían sido neutralizados con la precisión que sugería entrenamiento profesional, y la mujer encargada de detenerlos estaba sentada tranquilamente en la sala de interrogatorios como si tratara con delincuentes armados a diario. Sara estaba sentada frente a él en la mesa metálica, con las manos cruzadas y una expresión neutra. Los paramédicos le habían limpiado y vendado las canas del brazo, declarándolas superficiales. Pero Rodríguez notó que ni siquiera parecía haberle afectado la lesión. La mayoría de los civiles estarían temblando de adrenalina y conmocionados después de un tiroteo. Esta mujer parecía estar esperando el autobús. «Así que, señora Martínez», dijo Rodríguez, revisando el informe preliminar, «¿me está diciendo que está armada y que sabe cómo batir a dos delincuentes experimentados con la precisión de un libro de texto?» «Tengo un permiso de porte oculto», respondió Sara. «Todo es legal. Practico regularmente en el campo de tiro». Rodríguez ya había revisado su licencia y pasó el sistema. Todo cuadraba, pero algo en su historia parecía incompleto. Las declaraciones de los testigos eran consistentes, pero planteaban más preguntas que respuestas. Varias personas describieron sus movimientos como profesionales, como sacados de una película. «Los testigos dicen que se puso a cubierto antes de devolver el fuego», continuó Rodríguez. «Ese no es un comportamiento civil típico. La mayoría de la gente se paraliza o entra en pánico en situaciones como esta». Sara sostuvo su mirada fija. «Doy clases de defensa personal. Intento estar preparada para situaciones peligrosas». «En un gimnasio», dijo Rodríguez, revisando sus notas, enseñando defensa personal básica a mujeres. «Es un gran salto de aeróbicos a combate táctico.
La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y Rodríguez levantó la vista para ver a su capitán entrar con otro hombre a quien no reconoció. El desconocido tenía unos 50 años, vestía un traje oscuro y se comportaba con porte militar. «Detective Rodríguez», dijo el capitán, «este es el agente Thompson del Grupo de Trabajo Federal. Necesita hablar con la señora Martínez». Rodríguez frunció el ceño. La participación federal significaba que este caso estaba a punto de complicarse mucho más. ¿Grupo de trabajo para qué? Eso es clasificado, dijo Thompson, tomando un lugar en la mesa. Señora Martínez, creo que necesitamos tener otra conversación. La expresión de Sara no cambió, pero Rodríguez percibió una ligera tensión en sus hombros. Conocía a este hombre, o al menos sabía lo que significaba su presencia. Detective Rodríguez, continuó Thompson, necesito que salga unos minutos. Este es mi caso, protestó Rodríguez. Tengo testigos que entrevistar y pruebas que procesar, y podrá continuar su investigación, le aseguró Thompson. Pero primero, necesito una conversación privada con la señorita Martínez. Rodríguez salió de la habitación a regañadientes, frustrado, pero reconociendo la autoridad federal al verla. A través del espejo unidireccional, vio a Thompson sacar un grueso expediente y colocarlo sobre la mesa. «Suboficial de primera clase Sara Martínez», dijo Thompson, leyendo el expediente. 8 años de operaciones especiales de la Marina, múltiples despliegues en lugares clasificados. Baja honorable hace 8 meses tras una misión en Europa del Este que salvó 12 vidas estadounidenses. Sara guardó silencio, pero Rodríguez vio un ligero cambio en su postura. La máscara de civilidad se estaba desvaneciendo, revelando algo más duro debajo. «Los 2 sospechosos se neutralizaron esta mañana», continuó Thompson. «No eran ladrones al azar. Víctor Kosov y Ana Petro, agentes de inteligencia rusos que operan en este país desde hace 6 meses. Los hemos estado rastreando, pero hasta hoy se mantuvieron un paso por delante. No sabía quiénes eran», dijo Sara en voz baja. «Acabo de ver a criminales armados amenazando a gente inocente. Tal vez», dijo Thompson. «O tal vez tus viejos instintos reconocieron algo que el resto de nosotros pasamos por alto. Sea como sea, has resuelto un importante problema de seguridad nacional». Rodríguez observó el intercambio con creciente confusión. Espías rusos. Seguridad nacional. Lo que había comenzado como una simple investigación de robo se estaba convirtiendo en algo que escapaba a su jurisdicción. «La pregunta ahora», dijo Thompson, «es qué sucederá después. Tu tapadera civil ha sido descubierta. Todos los testigos en esa cafetería vieron capacidades que no coinciden con tu versión oficial. Los medios locales ya te llaman héroe, y para esta noche tu rostro aparecerá en todas las cadenas principales». Sara cerró los ojos por un momento, y Rodríguez pudo verla procesar las implicaciones. La vida tranquila que había estado intentando construir estaba a punto de volverse imposible. «Hay una alternativa», ofreció Thompson. «Tenemos una vacante en un grupo de trabajo conjunto que se ocupa precisamente de este tipo de amenazas. Agentes extranjeros que trabajan en suelo estadounidense con cobertura civil para realizar operaciones de inteligencia. Tus habilidades serían valiosas y el trabajo sería similar a lo que solías hacer. Dejé esa vida por una razón. Sara dijo que la vida te dejó primero». Thompson respondió. «En el momento en que sacaste tu arma esta mañana, volviste al juego, quisieras o no». Fuera de la sala de interrogatorios, Rodríguez fue abordado por su capitán, quien había estado escuchando la conversación. «¿Qué demonios está pasando, capitán?», preguntó Rodríguez. «Espías rusos en un robo a una cafetería». «Aparentemente, no solo estaban robando el lugar», explicó el capitán. «La inteligencia sugiere que usaban la cafetería como punto de encuentro para pasar información a otros agentes. El robo podría haber sido una tapadera para explicar por qué estaban allí si alguien sospechaba. Y esta mujer, Martínez, simplemente estaba allí. A veces ocurren las coincidencias», dijo el capitán. «A veces la persona correcta está en el lugar correcto en el momento preciso». De vuelta en la sala de interrogatorios, Thompson estaba colocando fotografías de la investigación federal. «Koff y Petro formaban parte de una red más grande», explicó. «Al menos otros 6 agentes que conocemos, probablemente más.
Han estado mapeando infraestructura crítica, monitoreando personal militar, recopilando información sobre contratistas de defensa. Sara estudió las fotografías con interés profesional. ¿Cuánto tiempo hace que los conoces? 4 meses. Hemos estado construyendo un caso, pero fueron cuidadosos. Nunca se reunieron en el mismo lugar 2 veces. Usaron sofisticadas técnicas de contravigilancia, mantuvieron coberturas civiles perfectas hasta esta mañana. Y ahora, tenemos a Petro bajo custodia, y ella va a hablar. La red está descubierta y podemos acabar con ella. Toda la operación porque reconoció una amenaza y actuó en consecuencia. Thompson cerró el expediente y se reclinó en su silla. La cuestión es, señorita Martínez, que no puede volver a dar clases de defensa personal y fingir ser una civil normal. Demasiada gente sabe de lo que es capaz ahora. La pregunta es si quiere volver a usar esas capacidades al servicio de su país o si quiere pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro. Sara guardó silencio un largo rato, considerando sus opciones. A través del espejo unidireccional, Rodríguez pudo verla sopesando decisiones que él no podía comprender del todo. Si estoy de acuerdo, finalmente dijo, ¿a qué me estoy apuntando exactamente? Thompson sonrió por primera vez desde que entró en la sala. La oportunidad de hacer lo que mejor sabe hacer, pero con mejor café. 3 semanas después, Sara estaba sentada en un anodino edificio de oficinas en el centro de Washington, revisando informes de inteligencia a los que le habría sido imposible acceder tan solo un mes antes. El grupo de trabajo federal operaba desde el piso 14 de un edificio que la mayoría suponía que albergaba peritos de seguros y abogados fiscales. La realidad era mucho más interesante y significativamente más peligroso. El agente Thompson había cumplido su palabra sobre el café. La sala de descanso contaba con una máquina de espresso de calidad profesional y granos importados de 3 continentes diferentes. Era un pequeño lujo, pero después de años de café militar que podía quitar la pintura, Sara agradeció la mejora. Martínez llamó a la agente Lisa Chen desde el otro lado del espacio de trabajo abierto. Tenemos avances en el caso Petro. Sara se acercó al escritorio de Chen, donde varios monitores mostraban imágenes de vigilancia, interceptaciones telefónicas y registros financieros. Chen era una ex analista del FBI especializada en rastrear redes de inteligencia extranjeras y se había convertido en la principal socia de Sara para comprender cómo había funcionado la operación rusa. Petro empezó a hablar ayer, explicó Chen, sacando una transcripción del interrogatorio. Nos está dando nombres, ubicaciones y detalles operativos. Al parecer, la cafetería no era solo un punto de encuentro. Era un punto de entrega para pasar información a los agentes. Sara estudió las fotos de vigilancia que Chen había reunido. La cafetería que había frecuentado durante 6 meses había estado bajo vigilancia federal durante casi el mismo tiempo. Los agentes habían estado observando a cada cliente, a cada empleado, cada interacción, intentando identificar a las personas involucradas en actividades de espionaje. Sara se dio cuenta de que nunca sospecharon de mí. Para el equipo de vigilancia, yo era solo una clienta habitual, por lo que pudieron actuar cuando se desarrolló la situación. Chen dijo, si los hubieran identificado como exmilitares, los rusos podrían haberlos reconocido como una amenaza y haber cambiado su patrón operativo. Thompson apareció detrás de ellos, con una pila de archivos clasificados a niveles que Sara reconoció de su época en la Marina. La red era más grande de lo que sospechábamos inicialmente, dijo. Petro ha identificado a 12 agentes trabajando en 4 ciudades diferentes, además de personal de apoyo y controladores. Estamos ante una operación de inteligencia exhaustiva que lleva más de 2 años en marcha. Sara hojeó los archivos, notando detalles operativos que le recordaban misiones que había realizado en Europa del Este. Este es un trabajo sofisticado, dijo. Penetración a largo plazo, múltiples capas de cobertura, excelente seguridad operativa. Quien planeó esto comprendía las capacidades de inteligencia estadounidenses y diseñó contramedidas. Por eso necesitamos a alguien con su experiencia, dijo Thompson. Los enfoques tradicionales del FBI y la CIA no funcionaban contra este grupo. Eran demasiado disciplinados, demasiado cuidadosos, demasiado profesionales. Pero no esperaban encontrarse con un Navy SEAL comprando café un martes por la mañana. La ironía no pasó desapercibida para Sara.
Había dejado el servicio militar con la esperanza de escapar del mundo del espionaje internacional y las operaciones encubiertas, solo para encontrarse directamente en medio de una de las incursiones de inteligencia extranjera más significativas de los últimos años. A veces el universo tenía sentido del humor. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Sarah. Chen sacó un mapa que mostraba los lugares donde se habían identificado a otros miembros de la red. Estamos coordinando arrestos simultáneos en Boston, Chicago y Los Ángeles. El momento tiene que ser perfecto porque una vez que ataquemos a una célula, las demás sabrán que algo anda mal e intentarán desaparecer. ¿De cuántas personas estamos hablando?, dijo Thompson. 15 arrestos en 4 ciudades, agregó. Además, se incautaron equipos de comunicación, activos financieros y materiales de inteligencia. Es la mayor operación de contrainteligencia en territorio nacional en más de una década. Sarah estudió el cronograma operativo que habían desarrollado. La complejidad le recordó las sesiones de planificación de misiones de su carrera militar, solo que ahora trabajaba para proteger a los estadounidenses, ciudadanos en lugar de realizar operaciones en países extranjeros. De alguna manera, lo que estaba en juego se sentía más personal. Hay una complicación, continuó Thompson. La atención mediática por el incidente de la cafetería te ha convertido en una cara reconocible. Ya no podemos usarte para trabajo encubierto, pero tus habilidades tácticas son valiosas para las operaciones de arresto. Sarah había visto la cobertura mediática y no estaba entusiasmada con su nueva fama. La historia había sido retomada por cadenas nacionales y 3 reporteros la habían entrevistado para comprender cómo un instructor de defensa personal había podido detener a delincuentes armados con tanta eficacia. Se había ceñido a la portada sobre el entrenamiento regular y la conciencia situacional, pero se dio cuenta de que los reporteros no estaban del todo convencidos. La operación de Boston es la más desafiante, explicó Chen, mostrando planos y fotos de vigilancia. 3 agentes que trabajan en una empresa de importación y exportación que les sirve de tapadera para sus actividades de inteligencia. El edificio tiene múltiples salidas, sofisticados sistemas de seguridad y han demostrado que están dispuestos a usar la violencia si se les acorrala. Sarah examinó los desafíos tácticos que implica arrestar simultáneamente a 3 agentes de inteligencia entrenados en una posición defendida. Era exactamente el tipo de problema que la habían entrenado para resolver. Pero las limitaciones jurídicas y procesales de la aplicación de la ley interna lo hicieron más complicado que las operaciones militares. ¿Qué tipo de respaldo tenemos?, ella preguntó. Hay equipos tácticos del FBI en cada ciudad, dijo Thompson, pero necesitamos a alguien que pueda pensar como los objetivos. Alguien que entiende cómo operan los profesionales cuando están acorralados y desesperados. ¿Quieres que te ayude a planificar las operaciones? Quiero que dirijas el equipo de Boston, corrigió Thompson. Su experiencia militar en combate cuerpo a cuerpo y tácticas de unidades pequeñas lo convierte en la persona mejor calificada para el objetivo más difícil. Sarah consideró la oferta. Hace 3 semanas, había estado enseñando movimientos básicos de defensa personal a mujeres de los suburbios que estaban preocupadas por la seguridad en los estacionamientos. Ahora, se le estaba pidiendo que dirigiera una operación de aplicación de la ley federal contra agentes de inteligencia extranjeros entrenados. La transición fue impactante, pero tuvo que admitir que el trabajo le parecía más significativo que cualquier otra cosa que había hecho desde que dejó la Marina. ¿Cuándo nos mudamos?, ella preguntó. Mañana a las 0600, dijo Thompson. Operaciones simultáneas en las 4 ciudades. Tenemos una oportunidad de hacerlo justo antes de que desaparezca toda la red. Sarah asintió, ya cambiando el estado mental que reconoció de las reuniones informativas previas a la misión. La tranquila vida civil que había estado intentando construir había terminado oficialmente. Pero quizá eso no fue del todo malo. Algunas personas estaban destinadas a una vida normal y otras a momentos en los que la gente normal necesitaba una protección extraordinaria. Tendré que revisar los planos del edificio y los archivos de personal esta noche, dijo. Y quiero hablar con los líderes del equipo táctico para comprender sus capacidades y limitaciones. Thompson sonrió. Pensé que podrías decir eso. Está prevista una reunión informativa completa a las 20 horas. Todo lo que necesitas saber sobre los objetivos de mañana y todo lo que necesitan saber sobre trabajar con usted.
Mientras Shannon Thompson continuaba repasando los detalles operativos, Sarah se encontró pensando en el barista de cabello azul de la cafetería. Le había enviado una tarjeta agradeciéndole por haberle salvado la vida junto con un certificado de regalo para café gratis cuando quisiera regresar. Se preguntó si él comprendería que su cliente tranquilo y habitual se había convertido en algo muy diferente, o si incluso la reconocería cuando esta operación terminara y ella pudiera finalmente volver a tomar café en paz. El distrito de almacenes de Boston todavía estaba oscuro cuando el equipo de Sarah tomó sus posiciones a las 0530. Ella se agachó detrás de un contenedor de envío, vistiendo un equipo táctico que le resultaba familiar a pesar de los logotipos federales en lugar de insignias militares. A través de su auricular, pudo escuchar a equipos similares informando su estado de preparación desde Chicago, Los Ángeles y Atlanta. El equipo de Boston. «Habla», susurró en su micrófono. «Posición Alfa lista», fue la respuesta del agente Walls, un exmarine que se había unido al FBI después de 2 misiones en Afganistán. «Posición Bravo lista», informó el agente Kim, cuya especialidad era la vigilancia electrónica y la intercepción de comunicaciones. «Charlie, posición lista», confirmó el agente Rodríguez. Sin relación con el detective de la cafetería, pero igualmente experimentado en operaciones tácticas. Sarah miró su reloj. Faltan 28 minutos para la ejecución simultánea en las 4 ciudades. El edificio objetivo albergaba Cofimport-Export, un negocio legítimo que servía de tapadera para operaciones de inteligencia. Allí trabajaban 3 agentes rusos, junto con 4 empleados genuinos que no tenían idea de que su lugar de trabajo era en realidad una fachada para actividades de espionaje. A través de sus binoculares, Sarah pudo ver cómo se encendían las luces en las oficinas situadas encima del almacén. Los rusos mantuvieron un horario comercial normal para preservar su cobertura, pero la inteligencia sugirió que realizaban su trabajo real antes y después de que llegaran los empleados regulares. Control. Aquí Boston Líder. Sarah se comunicó por radio con el centro de comando en Washington. Tenemos movimiento en el edificio objetivo. 3 personas visibles en el segundo piso. La voz de Thompson llegó a través del canal encriptado. Todos los equipos reportan una actividad similar. Los objetivos siguen patrones esperados. Sarah había pasado la mayor parte de la noche anterior estudiando a los agentes rusos que estaban a punto de arrestar. Dmitry Volkov era el líder del equipo, un oficial de inteligencia de carrera con 15 años de experiencia en Europa Occidental y América del Norte. Elena Smirnova se especializó en inteligencia técnica, particularmente en comunicaciones y sistemas informáticos. Pavle Kruev se encargaba de las operaciones financieras y servía de enlace con los intermediarios en Moscú. Los 3 eran profesionales que no se rendirían en silencio si entendieran lo que estaba sucediendo. La clave era moverse lo suficientemente rápido para no poder destruir evidencia ni comunicar advertencias a otras células. «Equipo de Boston, salimos en 4 minutos», anunció Sarah. «Recuerde, necesitamos al menos uno de ellos vivo y hablando. La prioridad es Bulov, pero cualquier información que podamos preservar ayudará a consolidar la red restante». El plan era elegante en su simplicidad. El equipo Alfa violaría la entrada principal, mientras el equipo Bravo aseguraba la salida trasera. El equipo de Charlie cortaría la energía del edificio y bloquearía las comunicaciones. Sarah conduciría al equipo de asalto directamente al segundo piso, donde operaban los objetivos. 2 minutos después llegó el anuncio desde Washington. Sarah pudo sentir la familiar calma de la premisión invadiéndola. El estado mental donde todo se vuelve claro y enfocado. Esto era para lo que la habían entrenado, en lo que era buena, lo que le daba sentido a su vida más allá de enseñar tácticas defensivas a personas que esperaban no necesitarlas nunca. 1 minuto. Sarah se levantó de su posición detrás del contenedor de envío y se dirigió hacia el edificio. Detrás de ella, podía sentir, más que ver, a los otros miembros del equipo moviéndose hacia sus posiciones finales. Años de trabajo con unidades militares de élite le habían enseñado a confiar en las personas que estaban a su lado, incluso cuando no podía verlas. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. La puerta del almacén explotó hacia adentro cuando la carga explosiva de Walls detonó. Sarah cruzó la abertura antes de que el humo se disipara y subió las escaleras hacia el segundo piso con precisión practicada.
Detrás de ella, podía escuchar al equipo táctico asegurando el nivel del suelo y asegurándose de que nadie escapara por rutas alternativas. El segundo piso contenía una serie de oficinas que parecían perfectamente legítimas a una inspección casual, pero el entrenamiento de Sarah le permitió detectar las señales sutiles de actividad e inteligencia. Equipos de comunicaciones más sofisticados de lo necesario para el trabajo de importación y exportación. Cajas fuertes de mayor tamaño que las necesarias para guardar documentos comerciales normales y sistemas informáticos con características de seguridad que sugerían que contenía material clasificado. Agentes federales, anunció mientras abría de una patada la primera puerta de la oficina. Todos en el suelo, con las manos visibles. Dmitry Vulov estaba detrás de un escritorio intentando frenéticamente destruir documentos introduciéndolos en una trituradora de alta velocidad. Cuando vio a Sarah y su arma, levantó las manos pero continuó de pie. «Aléjate de la trituradora», ordenó Sarah. Manos detrás de la cabeza, dedos entrelazados. Volkov obedeció lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Sarah. Podía verlo calculando opciones, buscando oportunidades para escapar o resistir. Era la misma expresión que había visto en los combatientes enemigos en operaciones militares. La mirada de un profesional que reconoce a otro profesional. Elena Smirnova, bajo custodia, denunció a Walsh por radio. Sin resistencia. Pavel Kruer bajo custodia. Agregó que Kim estaba intentando destruir archivos de la computadora cuando cometimos la violación. Sarah mantuvo su arma apuntando a Vulov mientras usaba esposas de plástico flexible para asegurar sus manos. «Está usted arrestado por conspiración para cometer espionaje contra los Estados Unidos». Ella dijo que tienes derecho a permanecer en silencio. «Eres la mujer de la cafetería», dijo Vulov en inglés con acento. «El que mató a Victoriana». Sarah no respondió, pero no le sorprendió que él la reconociera. El servicio de inteligencia ruso la habría identificado después del incidente, probablemente pocas horas después de las noticias. El equipo de Chicago informa que completó el proyecto con éxito. El anuncio llegó por la radio. 3 objetivos bajo custodia. Materiales de inteligencia asegurados. El informe del equipo de Los Ángeles sobre la exitosa finalización del proyecto siguió a otra voz. 2 objetivos bajo custodia. Uno intentó huir pero fue detenido. El equipo de Atlanta informa que completó el proyecto con éxito. Concluido el informe final. Todos los objetivos asegurados. Se recuperó amplio material de inteligencia. Sarah sintió una satisfacción que le recordó las operaciones militares exitosas. Meses de investigación y planificación culminaron en una única acción coordinada que eliminó una amenaza significativa a la seguridad nacional. La red de inteligencia rusa que había operado sin ser detectada durante más de 2 años fue destruida. Control. «Este es el líder de Boston», dijo por radio. 3 objetivos bajo custodia. Material de inteligencia asegurado. El edificio es seguro. «Excelente trabajo, líder de Boston», respondió Thompson. «Todos los equipos informan que han completado el proyecto con éxito. La operación está concluida». Mientras los agentes federales comenzaban el cuidadoso proceso de catalogar y preservar los materiales de inteligencia encontrados en el edificio, Sarah salió a la luz del sol de la mañana. El distrito de los almacenes estaba cobrando vida con una actividad comercial legítima. Personas que se dirigen a trabajar en empresas que realmente importan y exportan bienes, en lugar de secretos de Estado. El agente Gual se unió a ella fuera del edificio. «Este fue uno de los trabajos tácticos más fluidos que he visto», dijo. «Trataste a Vulov como si hubieras estado arrestando espías rusos toda tu carrera». Sarah sonrió. Diferentes objetivos, mismos principios. Buena planificación, buena ejecución, buen trabajo en equipo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Thompson. «Excelente trabajo hoy. Cuando esté listo para la próxima asignación, tendremos algunas oportunidades interesantes en Europa del Este». Sarah miró el mensaje y se dio cuenta de que su transición de regreso al trabajo operativo había terminado. La tranquila vida civil que había intentado construir había desaparecido, pero tal vez eso era apropiado. Algunas personas debían dar clases de defensa personal en gimnasios suburbanos,
y otras debían cazar agentes de inteligencia rusos en distritos de almacenes al amanecer, borraron el mensaje sin responder y caminaron hacia los vehículos federales que transportarían a los prisioneros y la evidencia de regreso a Washington. Habría reuniones informativas, papeleo y planificación para la siguiente operación. Pero primero pensó que podría pasar por esa cafetería y ver si el barista de cabello azul todavía estaba preparando el mejor café de la ciudad. Después de todo, incluso los Navy SEALs que trabajaban en operaciones de contrainteligencia federal necesitaban un buen café.